Recientemente se ha publicado que distribuir la comunión en la mano era la cuarta advertencia dada a la religiosa que vio a nuestra madre en Akita, Japón. Escuchar esto me puso muy contenta. Hola, vamos a repetir el podcast de la cuarta advertencia. Pues como bien escuchaban, en este podcast iniciamos con la entrevista que se hace a María Sima, donde se dice abiertamente que la cuarta advertencia dada en Japón Akita a la monja religiosa y vidente en Akita es que no dar la comunión en la mano. Era una orden de la Santísima Virgen, y obviamente la Virgen la da en torno a Dios nuestro Señor. Y en cuanto se diera, pues todos estos sucesos que se iban a acelerar, los sucesos del final de los tiempos. Sabemos, como dijimos en ese podcast, que el aborto es algo que acelera el final de los tiempos. Si no hubiera abortos, no habría final de los tiempos, quizás la purificación sería de otro modo, ¿no? Pero ¿qué hace el aborto en las almas? Genera indiferencia y además, además de esta indiferencia, que es una indiferencia no santa, genera que las almas estén ciegas de muchas cuestiones espirituales que debieran de ver. Bueno, pues si eso genera el aborto, imagínense el sacrilegio que se comete a diario a través de las misas donde se está dando la comunión a los fieles en la mano en lugar de la boca. Y para esto pues es bueno señalar uno de los mensajes que se recibieron por parte de la vidente Maureen en Cleveland, en Estados Unidos, y pues que pueden consultar en amorsanto.com. Este instrumento recibió este mensaje ayer, 5 de marzo, y se los voy a poner aquí a todos como en la caja de información, y lo voy a leer a continuación. Es de nuestro Señor Jesucristo y dice: mensaje público de nuestro Señor Jesucristo a Maureen, 5 de marzo del 2020. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Ella siempre ve el corazón de Dios Padre, que nosotros conocemos el Sagrado Corazón de Jesús, pero no conocemos el corazón de Dios Padre. Luego, dice: la forma más efectiva de exponer la obra de Satanás es revelándola por lo que es. Él se oculta tras el miedo. En estos tiempos, Satanás está utilizando el coronavirus por un medio para generar miedo en el corazón del mundo. Las áreas más afectadas por esta enfermedad ameritan tomar todo tipo de precauciones. Sin embargo, el miedo está consumiendo los corazones de quienes ni siquiera han sido afectados todavía. El mal está utilizando este virus para debilitar a las personas, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Las personas ahora tienen miedo de recibir la Santa Eucaristía, cuando esta es una fuente de fuerza espiritual y emocional. Ahora es el momento apropiado para abrazar los sacramentos, incluso mucho más que nunca. Su mayor fortaleza no está en evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, ni siquiera en la nueva vacuna. Aunque todo eso son pasos positivos, es un intento por permanecer sanos. Su mayor fortaleza es la Eucaristía sacramental, misma que ahora Satanás está atacando a través del miedo. Combatir este virus no debe incluir debilitar la espiritualidad de la población. Manténganse unidos y sean valientes.
en sus intentos por permanecer espiritualmente fuertes. Líderes de la Iglesia, tomen nota y no lleven a su grey por mal camino de manera intempestiva. Lean Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Rechaza esos mitos ridículos, esos cuentos de viejas y ejercítate en la piedad. Los ejercicios físicos son de poca utilidad, la piedad en cambio es útil para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. Bueno, pues aquí tenemos este mensaje de Maureen. Quien quiera consultarlo lo puede hacer en amorsanto.com. Eso y otros mensajes que generalmente no pasamos porque cuando los videntes o instrumentos tienen sus páginas web, recurrimos o pedimos que vayan a ellos directamente. No hace falta que vayan a nuestro canal de YouTube ni a nuestro portal web porque se respeta el origen del mensaje en su página original, ¿no? En este caso, pues me gustaría decir que abiertamente se está manifestando todo esto, o sea, por si alguien tenía alguna duda, y generalmente los instrumentos que escuchan al maligno y son falsos profetas están pues obedeciendo ciegamente a la jerarquía, cuando la obediencia es a la voluntad de Dios. Los demás instrumentos, los que son buenos instrumentos, están escuchando la voz de Dios en otras revelaciones privadas. Y estas revelaciones privadas, que incluso tienen aprobaciones de la Iglesia, dicen lo mismo. Sor María de Agreda, aprobación que tiene de su obispo, estas revelaciones privadas de Sor María Agreda, que se llama La Ciudad Mística, son apariciones donde se dice que la Santísima Virgen comulgó de manos de San Pedro, nunca con las manos de ella, y eso que era la Santísima Virgen, ¿no? Para ponernos el ejemplo. Lo mismo dice la beata Ana Catalina de Emmerich, que nunca vio a la Virgen comulgar con las manos. Y después tenemos más adelante María Sima, que habla un poco de la cuarta advertencia dada en Akita a la vidente Agnes. Y también obviamente tenemos por parte de María Sima la falta de reverencia que se comete en torno a los ministros de la Eucaristía y cómo estos tampoco deben dar la comunión, ¿no? Sabemos aquí exclusivamente por parte de 48 Días Pro Vida que César y Jorge han recibido mensajes explícitos de que pues estas copas se van a derramar por justicia, las copas de las pandemias y las epidemias que vienen en el Apocalipsis. Y en un mensaje posterior que subiremos de César, le da una cita a Nuestra Señora a César, que ya le ha dado constantemente tanto a Lupita como a Jorge, sobre las faltas que hay al rito de la Santa Misa, ¿no? A la Santa Misa, al tocar el cuerpo de nuestro Señor. Sin lugar a dudas, pues tenemos que darnos cuenta, ¿no? Para mí esto es suficientemente claro, y como decía en la mañana cuando estábamos grabando este podcast, pero tuvimos que repetirlo porque no se escuchó bien, nosotros es la última vez que decimos esto. Sabemos lo que está viviendo nuestro país, la crisis de violencia que está viviendo por un genocidio que es el aborto, y ese genera la demás violencia, así de sencillo. Y sabemos que estamos a punto de ver pues quizás el desencadenamiento de los hechos sentenciados para México por haber despenalizado el aborto en la Ciudad de México, y por esa razón queremos que muchos de ustedes se unan con nosotros en oración, pero sobre todo en la acción de no participar de la comunión en la mano. Si algunos quieren hacerlo, pues entonces también sería bueno que nos platicaran cómo se sintieron, cómo se ha desarrollado su vida espiritual después de ese hecho, para que
exactamente nosotros veamos cómo la palabra de Dios se cumple tanto en unos como en otros. Y pues vean ustedes que esto no es solamente una postura, un decir, una idea o opinión, no, esto es la verdad revelada. Nosotros somos especialistas en revelaciones privadas, quizás otros escuchen más a la renovación carismática, pero el problema de la renovación carismática es que está basada en las revelaciones privadas. Y si la renovación carismática se pierde y se va de las revelaciones privadas aprobadas del orden y el magisterio de la Iglesia, está contrario a Dios. Hasta aquí entonces este podcast, les mando un abrazo y pues bueno, cualquier cosa, sabemos que estamos en manos de Dios y solo por Dios y en Dios nos salvaremos.